Se dice que el 18% de los uruguayos tiene grandes probabilidades de tener diabetes y que al menos el 20% desconoce que padece esta enfermedad según estudios realizados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Para informarnos sobre el tema, la doctora Natalia Miranda, diabetóloga de la Universidad Católica del Uruguay, médica internista de la Universidad de la República y además integrante de la Unidad de Prevención Secundaria Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora Natalia Miranda, a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad primero altamente prevalente en Uruguay y en el mundo, y es una enfermedad que cuando no se controla bien asocia un sinnúmero de complicaciones que pueden comprometer la calidad de vida y la vida de las personas, por lo cual es de gran interés que hablemos de esto hoy. Se caracteriza la diabetes por tener en sangre niveles elevados de glucosa. A eso se le llama glucemia. La hormona encargada de extraer la glucosa de la sangre e introducirla a las células para obtener energía es la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas. Cuando esta hormona, la insulina, está en déficit o a pesar de existir buenos niveles de insulina, esta hormona no actúa como corresponde, es que los niveles de glucosa en sangre aumentan y es que aparece la diabetes. ¿Y estos mecanismos tienen que ver con el tipo de diabetes? Sí, tienen que ver. Cada diabetes se caracteriza por la predominancia o no de uno de los mecanismos que referimos. Típicamente se distinguen dos grandes grupos de diabetes, las más comunes, que son la tipo 1 y la tipo 2, sin duda. De todas maneras, existen otros tipos de diabetes, particularmente la diabetes gestacional es otro gran grupo muy específico, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, y hay otros tipos específicos de diabetes, mucho menos frecuentes, que pueden ser enfermedades que comprometen al páncreas por mecanismos diferentes, como por ejemplo una cirugía, pancreatitis, un cáncer de páncreas, u otros incluso que tienen que ver con defectos genéticos de las células que secretan la insulina en el páncreas, que son las células beta. Todos estos mecanismos lo que determinan es una falla en la secreción de insulina. Doctora, usted habla de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencian entre ellas? Bien, son bien diferentes sobre todo al inicio. La diabetes tipo 1 es una diabetes que predomina en las personas jóvenes, su inicio es característicamente incluso en niños, adolescentes o en el adulto joven. Es una diabetes en la que el mecanismo justamente que predomina es el déficit en la secreción de insulina, porque el páncreas se destruye de forma rápida y entonces el organismo se queda en déficit absoluto de insulina. No hay insulina, entonces los niveles de glucosa en sangre aumentan y aumentan de forma bastante rápida. Por eso es que el paciente consulta bastante más precozmente que en el caso de la diabetes 2. Por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, la más frecuente sin duda, más del 80%, el 85 al 95% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, en estos casos el mecanismo inicial que predomina no es la falta de insulina. No solo no hay falta de insulina, sino que al inicio sobra insulina. Pero esta insulina es ineficaz. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre, a pesar de haber insulina, siguen altos. Con el tiempo también es cierto que los pacientes con diabetes 2, esas reservas pancreáticas de insulina que inicialmente el paciente cuenta, se pueden ir agotando. Y también es muy importante saber e informar a nuestros pacientes que esta reserva va a durar más cuanto mejor y más rápido sea el tratamiento de una diabetes desde el diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? La diabetes se diagnostica a través de un estudio en sangre venosa, que mide los niveles de glucosa en sangre, se llama glucemia. Es importante saber que los niveles diagnósticos son los de sangre que se mide a nivel venoso, como dijimos, y que los niveles de control de glucemia capilar que muchos pacientes pueden realizar en sus casas solo sirven para control. ¿Cuáles son los niveles que determinan un diagnóstico de diabetes? Bueno, si estamos hablando de una glucosa en ayuno, los niveles que diagnostican una diabetes son aquellos superiores o iguales a 126, que generalmente requieren confirmarse en una segunda oportunidad. Sin embargo, si uno al azar, en una glucemia que se llama ocasional y acompañado de algunos síntomas de glucosa elevada, como veremos más adelante, se encuentran valores mayores a 200, ese único valor ya es suficiente para el diagnóstico de diabetes.
Existen también otros mecanismos para diagnosticar que pueden ser necesarios, no en todos los pacientes, que es cuando hay niveles de glucosa en ayunos que no son diagnóstico de diabetes, pero tampoco es una glucemia normal, es decir, tienen glucosas de ayuno que se llaman alteradas. Para descubrir una diabetes enmascarada en estos casos, su médico probablemente le va a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto también se llama curva de glucemia, que es típica que todas las embarazadas la conozcan porque es parte de las rutinas del embarazo. Una vez que el paciente se realiza ese estudio, lo que va a ocurrir es que le van a realizar una glucosa de ayuno, le van a dar un líquido azucarado y a las 2 horas van a volver a extraer sangre y si estos niveles también están por encima de 200, se realizará el diagnóstico de diabetes. Doctora, usted hablaba de síntomas. ¿Cuáles son los que ponen en alerta a una persona para realizar una consulta con un diabetólogo? Esto es muy importante. Muchas veces en la diabetes tipo 2 no hay síntomas de alarma. Sí las hay en la diabetes tipo 1, donde generalmente la insulina se agota rápidamente y los niveles de glucosa se elevan rápidamente. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que ameriten consultar al médico de forma rápida y que son típicos de una glucosa elevada en sangre? Bueno, los más comunes son las ganas de orinar continuamente, que a esto se le llama polaquiuria, la sed desmedida, a esto se le denomina polidipsia, una pérdida de peso excesiva sin explicación en los últimos meses, entre otros síntomas. En este caso, entonces, el paciente puede ser alertado y el diagnóstico en alguna medida es más fácil. Sin embargo, en la diabetes 2, donde el déficit de insulina no existe, como habíamos hablado, y donde los niveles de glucosa a veces no son tan altos y se elevan de forma más crónica, no hay ningún síntoma. Y esto es lo peligroso de la diabetes, una diabetes que puede incluso demorar años y estar presente en un paciente y sin embargo no ser diagnosticada. De hecho, el 50% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Cuando hacemos un diagnóstico de diabetes en estas personas con diabetes tipo 2, seguramente lo que hicimos es perder una gran oportunidad de haber hecho una prevención correcta años antes y evitar que la enfermedad se desarrollara o al menos retrasarla en años en su aparición. ¿Es decir que la diabetes se puede prevenir? Exactamente. La diabetes 2 es una enfermedad que puede prevenirse, debe prevenirse. Es una enfermedad donde sería inexcusable no prevenir, no realizar prevención, porque se conocen sus factores de riesgo, porque se conoce que al tratar esos factores de riesgo, el tratamiento es muy eficaz en detener esa enfermedad o hacer que debute más tardíamente, como decíamos. ¿Y cómo podemos reconocer si estamos en riesgo de tener una diabetes? Perfecta la pregunta. Las personas todas, no los pacientes, las personas deberíamos conocer si estamos en riesgo o no de desarrollar una diabetes. Y para eso, entonces, tenemos que conocer las causas predisponentes para desarrollar diabetes. Lo importante es que la mayoría de estos factores de riesgo de diabetes son modificables. Es cierto que hay algunos que no se pueden modificar, por ejemplo, como los antecedentes familiares, tener un familiar de primer grado, es decir, padre, madre o hermanos con diabetes, nos marca un aumento en el riesgo. Eso es cierto y no lo podemos modificar. Por otra parte, la edad, cada vez que nos hacemos más viejos, nuestro incremento en la prevalencia de diabetes aumenta. Pero sin embargo, como decíamos, la enorme mayoría de los factores predisponentes para la diabetes sí se pueden controlar. ¿Cuáles son? Para que las personas podamos reconocerles y hacer la consulta a tiempo. Bueno, el más importante, y como habíamos dicho hoy, una de las causas de diabetes por determinar resistencia a la insulina, es el sobrepeso y la obesidad. Entonces es mandatorio que un paciente con sobrepeso y obesidad esté alerta de que puede tener diabetes y debe realizarse controles para despistar que su glucosa sea normal, además de, por supuesto, hacer los intentos para descender su peso. Otros factores que también son modificables y aumentan el riesgo de diabetes, por supuesto, el sedentarismo. Nosotros vivimos en una sociedad que nos predispone cada vez a estar más sentados, que desestimula a la realización de actividad física y eso acompañado de planes de alimentación muy poco saludables, con un mayor acceso y mayor consumo a bebidas y alimentos con altísimas calorías, determinan también que el riesgo de diabetes aumente de forma muy marcada. Otros factores que a veces parecen no modificables, pero sí lo son, es cuando una mamá tiene un bebé de más de 4 kilos. Eso significa un riesgo tanto para el bebé de ser diabético como para la mamá de desarrollar diabetes en un futuro. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede prevenir esto? Sin duda que se puede prevenir. Cada mamá que vaya a buscar un bebé debería planificar muy bien su embarazo,
para embarazarse con un peso óptimo o por lo menos descender un peso si está muy elevado, y con esa simple estrategia el riesgo de desarrollar diabetes tanto para la mamá como para el niño van a descender de forma muy marcada. Y por último, hay muchísimos pacientes que han tenido glucosas de ayuno que no son normales, y esto es un marcado factor de riesgo para diabetes, y sin embargo no han sido alertados acerca del riesgo de diabetes que asocia. Por lo tanto, en esta etapa, cuando uno sabe que algunos de sus valores de glucosa en sangre no han estado del todo bien, tienen que ser muy insistentes en repetir esos estudios y conversar con su médico si necesita algún estudio adicional para diagnosticar una diabetes. Doctora, usted nos comentaba que las personas que tienen familiares con diabetes tienen más riesgo. ¿Qué tanto pesa la genética en este aspecto? Bien, la genética pesa mucho, sin duda. Tener un antecedente familiar de diabetes en un familiar de primer grado, como dijimos, aumenta claramente el riesgo de la persona de desarrollar diabetes. Pero es cierto también que la genética no condena a los pacientes. Una persona que tiene un antecedente familiar no va a ser un diabético con seguridad. ¿De qué depende? De que dejemos que esta genética se exprese de los hábitos de vida que tenga esa persona con antecedentes familiares. Por más que una persona tenga un familiar con diabetes, si logra mantener un estilo de vida saludable, logra mantener un normopeso, realiza actividad física y se alimenta de forma saludable, lo más probable es que el paciente no desarrolle diabetes. Doctora, para concluir el espacio de hoy, ¿qué deberíamos hacer para prevenir la diabetes? Es recomendable que las personas consulten a su médico de cabecera para que el médico evalúe cuál es el riesgo individual de esa persona de padecer diabetes. En aquellas personas que tengan un riesgo moderado o alto de presentar diabetes, seguramente ese médico va a solicitar estudios adicionales para diagnosticarla y, aunque den normales, va a realizar un seguimiento, generalmente anual, para realizar un diagnóstico precoz. Pero por supuesto que la medida más importante es, una vez que sabemos que tenemos un riesgo alto, realizar las medidas preventivas que han demostrado ser más eficaces, que es modificar hábitos de vida hacia hábitos de vida más saludables. Y esto es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Pensemos, de hecho, que desde la niñez tenemos nuestros hábitos de vida adquiridos. No es sencillo, pero es absolutamente posible. Y en aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad, adquirir estos hábitos, es decir, tener una alimentación saludable y dejar de ser sedentario para pasar a realizar actividad física regular, van a ser una prioridad del tratamiento preventivo, sin dudas. Es cierto que a veces el médico puede dar además medicación para reducir el riesgo de la diabetes. Esto no está indicado en todos los pacientes. Cada persona tiene que hablar con su médico para ver si en su caso estos medicamentos lo benefician o no. Particularmente la metformina es un medicamento que se ha utilizado largamente a través de muchísimos años, es un fármaco seguro y reduce el riesgo de diabetes, sobre todo en las personas obesas y jóvenes. Pero no es superior a los cambios de estilo de vida en controlar la diabetes, sino que colabora en algo más, en estos cambios que son la base del tratamiento, tanto preventivo como un buen tratamiento para controlar una diabetes de forma eficaz. Y para cerrar, lo que sí quería decir es que ningún tratamiento es posible si el paciente no entiende por qué debe realizar los cambios. Es muy difícil mantener una conducta a largo plazo si uno no entiende por qué. Y está en nuestra responsabilidad, de todo el equipo de salud, de informar al paciente de forma adecuada para que pueda lograr los cambios para prevenir y tratar su diabetes de forma correcta. Muchas gracias, Natalia, por este informe y te invitamos para la semana próxima a que sigas profundizando sobre la diabetes, ya que es un tema prevalente que al uruguayo tanto le interesa. Muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces.